Entonces tenemos, Bueno, mira, ya está grabando. vamos a hablar acerca de los radicales. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de radicales, ¿sí? Esta es una operación de la siguiente forma. Bueno, yo a los otros les puse en letras, pero yo siento que se me confundieron ahí, entonces vamos a colocarles ahí, así. Profe, es Dígame, radical. sí, radicales. Es increíble. Es muy increíble eso. Muy bien. Vas a aprender a hacer la raíz cuadrada. Bueno, no, en eso aclaro que no vamos a ver el algoritmo para sacar la raíz cuadrada en sí, que sí lo puedo hacer, pero no ese es el objetivo, sino el objetivo acá en esta clase es relacionar los radicales con las potencias como operaciones inversas, ¿sí? Entonces, el radical es de esta forma. Y ustedes me dirán, pues ahí hay letras. Sí, hay letras. Lo que me interesa es aquí que veamos las partes que tiene. Entonces, primero tenemos ahí esa letra N, que si ustedes ven está ocupando un espacio ahí fuera de ese símbolo de la raíz. A esa letra nosotros le vamos a conocer como índice. Dígame, Jason. Profe, a mí cómo me costaban las raíces cuadradas cuando estaba en sexto. Y tan fácil Te es. las enseñaban ya. Y ahora me va a costar más todavía. No. Bueno, Ya te entonces miren, enseñaban raíces, Jason. el índice puede ser diferentes números, pero los índices inician a partir de 2. No existe índice uno, ¿sí? El primer índice que existe en los radicales es el 2. Entonces, estos son los que tienen nombres diferentes, en sentido de que no vamos a decir segunda, no vamos a decir tercera, sino decimos cuadrada y cúbica. Bueno, entonces, vean, ya los demás índices, 4, entonces ya se leen como números ordinales, o sea, raíz cuarta, raíz quinta y así sucesivamente. No vamos a continuar en eso, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que nos indica el índice. Entonces, el índice, como su palabra lo dice, indica el tipo de raíz que nosotros estamos trabajando. Luego, tenemos ese número que está dentro del símbolo de la raíz y a ese número que va a estar dentro del símbolo de la raíz, bueno, puede tener diferentes nombres. Entre los nombres que tiene está subradical. Subradical, ¿sí? También se puede llamar radicando. Subradical o radicando se refiere a ese número. Y a la respuesta de un radical es a lo que nosotros le conocemos como raíz, ¿sí? La raíz es la respuesta del radical. Entonces, si yo ya digo la raíz cuadrada o raíz cúbica, entonces yo ahí ya estoy interpretando ciertas informaciones. En este caso, pues ya estoy dando lectura a un índice, ¿verdad? Entonces, como yo dije, los radicales tienen la característica de que son una operación inversa con las potencias. Entonces vamos a colocar aquí. Son una operación inversa con las potencias. Entonces, si yo tomara ahora esas letras, esas mismas letras, y lo escribiera como una potencia, nosotros lo veríamos así. Y luego lo voy a escribir y luego yo quiero que ustedes hagan las comparaciones necesarias
para determinar qué semejanzas o qué diferencias tiene. Bueno, esa misma expresión que está ahí ahora está escrito como potencias. Entonces, ¿qué semejanzas miran? La N, la B, la A. La B, la N y la A, evidentemente. Bueno, Es la única que no es recordemos que a esto le Sí, no miro la llamamos, última por la foto que está ahí a de la esto le personita. llamamos, ¿cómo? base. Esta es base, este es, Índice, índice. no, en la Exponente. potencia se llama exponente, ¿sí? Es la misma letra la que está ahí, pero en la potencia se llama exponente. Y a este es a lo que le llamamos potencia. Esa es la potencia. El resultado. Ahora, Solo lo digo. lo que quiero yo que observen ustedes es en dónde está ubicado principalmente. Cuando yo quiero resolver entonces una raíz de un determinado índice, la respuesta es la base a la que se tuvo que elevar para que nos diera el subradical al cual le queremos obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, esta similitud es a la que yo quiero que llegue. ¿Sí? Bueno, entonces, para ello, nosotros vamos a trabajar una tabla de potencias. Yo creo que mejor la voy a copiar porque así avanzo un poco más. Puchica, profe. ¿Qué pasó? Nos va a sacar el jugo el profe. Mucha tarea. Sí, muchas cosas. No. No, Bueno, profe, entonces, perdón. miren, Estamos cuidando. vamos a trabajar acá con estas, miren. Así brevemente les explico porque esto sí se los voy a dejar de tarea. Entonces, estamos trabajando allí. Vamos a trabajar los radicales en base a ese concepto de operaciones inversas entre radical y entre potencia. Entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una tabla de potencias del exponente 2 y del exponente 3. Repito, esta es una tabla de potencias. Dígame, Jason. Profe, parece como que fuera cuando tenías que hacer una división en una raíz, te daban una tabla de 2, 4 y ahí tenés que ver el número. Exactamente. Ese principio lleva. Bueno, entonces, la primera que está en azul es una tabla de raíces, bueno, de potencias cuadradas, ¿sí? Porque el exponente es 2. Entonces, miren, yo necesito que ustedes hagan su tablita, ¿sí? Para mañana, porque mañana la vamos a necesitar. Mínimo que ustedes puedan llegar hasta 20. Si pueden llegar hasta 30, va a ser mucho mejor. Ahí tal vez los alumnos de sexto primaria que estuvieron el año pasado se recordarán de esto, ¿verdad? Y se recordarán que también trabajamos esa tablita. Entonces es similar. Necesitamos las dos tablitas, ¿verdad? Las dos tablitas de potencias cuadradas y de potencias cúbicas, mínimo hasta la base 20. Entonces yo aquí ya llegué hasta 10. Entonces yo digo 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente. Recuerden que al cuadrado es multiplicar el número por el mismo. Y aquí es multiplicarlo 3 veces, ¿verdad? De esa manera es que se obtienen los resultados. No me adentro mucho en las potencias porque ya expliqué cómo se resuelven las potencias. Entonces ustedes ya deben de saber de dónde salió cada uno de esos resultados. ¿Es así o alguien tiene duda de dónde salieron esos resultados? No, profe, estoy bien, ya copié hasta el 20. Yo, profe, ¿de dónde serían los resultados? 10 por 3, Hernández, porque es 1000. 10. No, Ahí hay que dividir, profe. Dividir. ¿Dónde dice dividir? Ya se les olvidó, mucha.
Profe, vio, no aprenden. Ya se... Silencio. Bueno, les explico. Aquí miren, ya llegamos hasta el 10. Yo les estoy diciendo que ustedes lleguen hasta 20. Bueno, entonces, supongamos que fuera a seguir aquí con 11. Entonces, el siguiente después de 10 es 11. Les coloco el número, le coloco el exponente 2 cuando estemos trabajando las de 2. Y recuerden que es la base la que se multiplica. ¿Cuántas veces debo de multiplicar la base? Pues dice que la multiplique 2 veces 2 veces. Y entonces, ¿cuánto es 11 por 11? 11. 22. ¿Cómo va a ser 22? 121, 121. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. 11 por 11. ¿Sí? Bueno, ahora, si estuviera con las de 3, entonces diría 11 a la 3. Y eso significa que entonces el 11 lo tendría que multiplicar 3 veces. Bueno. ¿Y cuánto da 11 por 11 por 11? 1331. Muy bien. 1331. Ahí está. 1331. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes van a seguir hasta el 20, pero separado, ¿verdad? Primero las del 2 y luego las del 3, ¿sí? Las del exponente 3. Esto porque así es como vamos a estar trabajando nosotros las raíces. ¿Estamos claros? Sí. Solo la respuesta. Sí, solamente la respuesta. No hay necesidad de... Bueno. No sé si ya copiaron para poder avanzar a otra diapositiva, chicos. No, profe, espéreme. Ya, ya, Espérame, copié. profe, espérame. Profe, Sí, dígame. sí, eso de todos modos lo vamos a tener que hacer para ¿Sí? mejor avancemos. Exactamente, hay que hacerlo para la tablita. Levanten la mano los que terminaron, así ya sabe cuál. 512 o 612. Bueno, te lo dejo de tarea. Resuelve la potencia y ahí vas a saber cuál es el valor. Bueno, vamos a trabajar entonces ahí. Entonces las propiedades. Propiedades la de mano. los radicales. Entonces, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar cómo es que sacamos la raíz. Yo creo que pues ya me han de haber entendido cómo se hace. Bueno, primero, si tenemos la raíz de 64, miren, cuando una raíz no tiene índice, ¿sí? Si ustedes ven aquí no tiene ningún número acá, es el número 2. Eso quiere decir de que es una raíz cuadrada. Entonces la respuesta la vamos a buscar en nuestra tabla de potencias cuadradas. Entonces tenemos el 64. Busco el 64. El Y 8. para el número 64, entonces la raíz es 8. 8. Entonces la respuesta es 8. Así. Por eso es que vamos a trabajar ahí. Promete calidad. Profe, ¿no puede hacer una 6 cuadradas de la hoja de trabajo? Paciencia, chicos. Por favor, pongan atención a lo que se les dice. ¿Cuándo dijimos que vamos a trabajar la hoja de trabajo?
Miércoles, pero Jueves. mañana. Mañana, ¿sí? Les dije que mañana le vamos a trabajar. Entonces, sí, yo sé de que tal vez tenemos ahí dificultades con alguna de las cosas que están en la hoja de trabajo, pero es porque todavía no le hemos hecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a terminar de ver. Ya solamente esto nos falta. Entonces, vamos a hacer ahora uno de la raíz cúbica. Entonces, ahí, como ya les mostré cómo, entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 343? 7. 7. Muy bien. 7, ¿verdad? Buscamos el 343 y entonces el número que se utilizó ahí es 7. Pero ojo, ¿verdad? No voy a venir y voy a colocar aquí 7 a la 3. No. Porque el 3 ya lo tengo en la raíz, ¿sí? Solamente debo de copiar la base, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos. Vamos a ver entonces dos propiedades. La primera es la raíz de un producto. Cuando hablamos de producto, ¿a qué operación nos referimos? Multiplicación. Muy bien, a una multiplicación. Entonces, los pasos que nosotros vamos a seguir es, se extrae la raíz de cada número. Luego, se multiplican las raíces. Entonces, voy a hacer dos ejemplos. Raíz cuadrada de 16 por, vamos a ver, 81. Estoy utilizando ahorita solo números de los que tengo aquí. Entonces, miren. Primero, la propiedad prácticamente dice que podemos extraer la raíz individual para cada número y luego hacer la operación. Entonces, primero vamos a extraer la raíz de cada número que esté involucrado en esa multiplicación. Aquí tenemos el 16 y el 81. Entonces, primero aplicamos la raíz de 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Entonces vengo aquí igual y escribo 4. Ahora copio el símbolo de multiplicación y ahora obtenemos entonces la raíz del otro número que es de 81. 9. 9. Se Muy tiene bien. que multiplicar por 4, ¿no? Y ahora vamos a multiplicar esos dos resultados que obtuvimos. 4 por 9. 36. 36. Y entonces 36. ese es el resultado. La raíz cuadrada entonces de 16 por 81 es 36. No, profe, que la tabla del 9 es bien fácil. Sí. Hasta con los dedos se puede hacer. Sí, porque el primer número va subiendo y el segundo bajando. Muy bien. Desde 36 sigue 45. Entonces, tenemos ahí. Raíz cúbica, mire, de 216 por 8 por 64. Entonces, vamos con el primer número. ¿Cuál es la raíz cúbica de 216? 6. 6. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? 8. 4. 4 porque estamos trabajando raíz cúbica. Entonces estoy trabajando con el exponente 3. Miren, y el 64 aquí es 4. No estoy trabajando con cuadrada, porque miren el índice es 3. Cuidado con eso. Entonces tenemos aquí que hacer esa multiplicación. 6 por 2 es 12 y 12 por 4 es 48. Entonces ese es el resultado. Bueno. Entonces vamos a ver ahora ahí ya el último. Vamos a ver la segunda propiedad que es la raíz de un cociente. Entonces,
aquí es lo mismo. Los pasos para la raíz de un cociente son los mismos. Se extrae la raíz de cada número y luego lo que va a cambiar es la operación que vamos a hacer con esas raíces. Porque cociente significa división. Entonces luego se dividen las raíces. Entonces únicamente voy a hacer un ejemplo de este y lo voy a hacer con una raíz cúbica. Entonces voy a escribirlo en forma de fracción. La raíz cúbica de 729 y de 64. Evidentemente puede ser de que aquí en algunas divisiones nos vaya a dar punto decimal, en este caso lo vamos a dejar como fracción. Entonces, la raíz, sacamos raíz de cada uno. Raíz cúbica de 729 9. y raíz cúbica de 64, 4. 4. 4. Entonces, miren, en este paso dice que se dividen las raíces. Si se puede dividir, si nos queda un número exacto, lo hacemos, ¿sí? Pero si no nos da un número exacto, entonces lo dejamos como fracción, así como yo lo voy a dejar acá, como 9/4. ¿Estamos claros de cómo se debe de hacer? Sí, profe. Sí. Bueno. O sea que hay que guiarse por la tabla. Profe, Sí, entonces, por favor, para mañana recuerden tener su tablita. Veo ahí mano levantada, díganme. ¿podría repetir esa que estaba haciendo ahorita? Estaba copiando. Sí, claro. Tenemos raíz cúbica. Entonces, primero tenemos el 729. Buscamos cuál es la raíz de 729. Y entonces veo que es 9. Y abajo, ahí tengo la línea. Abajo tengo 64. Entonces digo raíz cúbica de 64 es 4. Como la división no se, o sea, se puede hacer, pero nos va a quedar un número decimal. Entonces no la vamos a hacer. Solamente la vamos a dejar así expresa, como una fracción. Ah, bueno. Gracias, profe. Muy bien. ¿Estamos ahí?